Bogotá y en general en la Iglesia colombiana. Nos acompañan en este último segmento dos personas. Por una parte, el padre Astolfo Moreno, quien es párroco en la Arquidiócesis de Bogotá, y por otra, Arturo Celis, caminante que ha tenido la oportunidad de hacer siembras del Retiro de Emaús en distintos lugares. Los hemos invitado porque queremos en este último segmento hablar de la siembra de Emaús, no solamente en diferentes latitudes geográficas, tanto en las parroquias de Bogotá como en otros municipios, ciudades, pueblos del país, sino incluso en otros países. Yo me vine a enterar, por ejemplo, hace unos instantes, que desde una parroquia de Bogotá se fundó Emaús en Cuba, pero ha ido, por ejemplo, a España y ya está incluso en Japón, y eso con la colaboración de parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, quisiera en primer lugar preguntarle a Arturo cuáles son esas experiencias de siembra de Emaús que él recuerda con más cariño, porque fueron de pronto muy especiales en su fruto o de pronto también muy difíciles. Gracias, monseñor. Pues Emaús empezó a irradiar en Colombia y luego en el exterior gracias a los esfuerzos de párrocos y de muchos caminantes hoy incógnitos. Yo no puedo decir que he estado en la siembra de Emaús, sino que he servido donde me han llamado y he tenido la oportunidad de tener muchas vivencias y de aprender muchas cosas de la gente que ha abierto Emaús en otras partes, tanto dentro como fuera de Colombia. No estuve, pero un equipo de Colombia abrió Madrid, no recuerdo el año exacto, pero debió de ser hacia el 2008 o 2009, y allá eso tomó vida propia. Había una señora española que vivió acá y que luego está allá, y eso tomó vida propia. Luego se empezaron a hacer en pueblos. Emaús nació en Miami, dentro de un ambiente social diferente a lo que hoy es, y se irradió en Colombia luego por pueblos, luego las cárceles, luego los jóvenes en Idiprom, pero también dentro de muchos países. Yo tuve la oportunidad de, por invitación de los equipos en su momento, de estar en Lima, de estar en Panamá, y el último fue en Cuba, una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista, tanto por la dificultad de hacer el retiro, como por los resultados y el cariño de la gente cubana con la iglesia y con la gente que fuimos y que continúan allá. Allá el padre Rogelio, que es el párroco de Santa María del Cobre, ha hecho una labor incansable, y un equipo de Colombia lo sigue apoyando. El padre Astolfo nos acompañó en el primer retiro en Cuba. Sería interesante, Astolfo, que nos contaras también un poquito de esa experiencia del retiro en Cuba. No sé si fue tu primer retiro, el que tú mismo hiciste, o habías estado ya en otro, pero que nos contaras un poquito los recuerdos tuyos, la experiencia, las anécdotas de esa experiencia de fundar el retiro o de sembrarlo en Cuba. Así es, gracias, monseñor, por la invitación, y para todos también los que nos ven. Esta experiencia de Cuba fue muy particular porque no fue propiamente una siembra de parroquia a parroquia, sino quizás un equipo de servidores de diversas parroquias tuvieron contacto con este sacerdote, un sacerdote muy especial, y ahí es donde se ve también que si el párroco tiene una apertura, pues hay un canal de gracia para todos. Y en aquel momento el párroco estaba en Baire, en una ciudad lejanísima, en el otro extremo de la isla, digamos, respecto de La Habana, y él, con un entusiasmo, le dijo a los laicos: yo quiero que Emaús vaya a Cuba, porque él vino, creo que al CELAM, al Cevitepal, a hacer un curso de algo, a tener un encuentro.
se queda a dormir con un párroco en su parroquia, el padre Alejandro Velázquez, recuerdo. Él lo invita a una Eucaristía de cierre de retiro y entonces, por supuesto, que él queda tocado y dice, yo quiero esto en mi parroquia, insiste y hace que las personas vayan a Cuba. Y resulta que, digamos que de rebote, necesitaban algunos sacerdotes y me invitan y yo quedo ahí como en la colada, pero digamos que no era... pero, claro, es muy bonito lo que sucede en Cuba porque, pues, Cuba, sabemos, es un país donde la apertura a la iglesia ha sido muy difícil y solo recientemente, desde la visita de Juan Pablo II, ha habido un poquito más. Y llegar allí, como lo decía Arturo, la experiencia en el aeropuerto, que querían, no sé, si llevas las Biblias y si llevas un montón de materiales porque allá no los consigues, te quieren poner problema, la dificultad, traer a toda la gente desde Baire hasta La Habana, 12 horas en guagua, en Chiva, por decir así, y las personas con un deseo infinito porque su párroco los motivaba, se fueron hasta La Habana, algunos no conocían ni siquiera La Habana, y allí se hace un retiro paralelo de hombres y mujeres en la misma casa de retiros y nace esta experiencia en Cuba de la mano de este sacerdote que luego va al Santuario del Cobre, como mencionaba Arturo, y pues obviamente tiene otra proyección y realmente es ver la acción del Espíritu, la fuerza de un sacerdote con entusiasmo y de unos laicos generosos, porque a mí me impresionaba ver, financiaban todo, o sea, los tiquetes de las personas, el alojamiento en la casa, que era una casa de la Conferencia Episcopal en La Habana, porque hay muchas dificultades para que den permisos para que la gente se pueda trasladar y por tanto ver la acción de Dios y el empeño de los laicos servidores de Emaús es absolutamente conmovedor. Sí, a veces cuando hay que vivir la fe en ambientes más hostiles, más difíciles, se profesa con más entusiasmo y con mayor generosidad. Sin duda, y la verdad es que cuando tú ya, claro, imaginemos que la esencia del retiro de Emaús es el testimonio y por tanto, en un contexto donde abrirse, contar cosas, resulta mucho más difícil, ver que en lugar de que resultara una gran, digamos, un gran problema, ellos lo hicieron con una fuerza y comprendieron la esencia del retiro, la esencia de la experiencia y lo que significa algo testimonial de una manera muy profunda que sorprende, dado que nosotros íbamos a hacer el retiro y nos íbamos, pero los que quedaban pudiendo sufrir las consecuencias de lo que sucediera eran ellos y sin embargo se abren con una gran, digamos, sencillez, sinceridad, valoran todo, agradecen todo y yo creo que es algo de pronto parecido a lo que nos está pasando en la pandemia, que nos obliga a agradecer lo que antes dábamos por descontado. Arturo, antes de entrar a cámaras, me comentabas que te impresionó mucho la respuesta de los jóvenes cubanos a la propuesta de Emaús. ¿Por qué no nos hablas un momento de eso? Así es, cuando uno llega a una sociedad como la cubana, lleva muchos prejuicios de formación, de educación, de una cantidad de hechos que da por cumplidos. Yo particularmente iba con la mente ya predispuesta en muchas cosas, pero dentro del grupo había gente de edad y había muchos jóvenes. Había un muchacho de 19 años y había un señor de 60 y pico. Pero lo que yo vi en los jóvenes en ese retiro y lo que pude ver después ya por medios, porque no fui al segundo retiro, y hay que decir que el segundo retiro no se hizo en La Habana, sino se hizo en Baire. Fueron los servidores que fueron de Colombia los que cogieron la guagua para ir 12 o 14 horas hasta la parroquia. Yo me reunía con los jóvenes y lo que saqué de conclusión es que están hambrientos de saber, están hambrientos de que alguien los apoye, están hambrientos de ser emprendedores, están hambrientos de volver a sus raíces y en eso han encontrado en la iglesia y en el padre Rogelio un apoyo como usted no se imagina, porque es que allí no caminaron únicamente los señores y las señoras, caminaron las familias, los hijos, como lo vivimos nosotros, están involucrados. Y el párroco ha hecho esa fusión de gentes, familias con sus parroquias. Y la jerarquía eclesiástica de Cuba lo ha respaldado 100%. Yo me traje una impresión grata de la juventud cubana y yo creo que es mucho lo positivo que se puede esperar de ellos. Qué bueno, es una magnífica noticia. El retiro de Emaús no solamente se ha extendido
por distintos lugares de la Iglesia colombiana, de otros países e incluso continentes, sino que se ha extendido también a algunos estados de vida en la Iglesia. Por eso hablábamos de Emaús para sacerdotes o de Emaús sacerdotes. Esa es una experiencia nueva que comenzó en Colombia bajo la guía y el impulso del padre Astolfo, que está aquí con nosotros. Y también se diseñó en algún momento una experiencia semejante al retiro de Emaús para consagradas, para religiosas. Yo quisiera pedirle ahora a Astolfo, que estuvo tan cerca del nacimiento de esas dos experiencias, que nos contara un poco cómo surgieron, cómo se han desarrollado, y bueno, que nos cuente también su propia experiencia de la participación en esos retiros. Bien, pues hablando del retiro de sacerdotes, Monseñor, realmente yo creo que los hilos bajo los cuales la providencia mueve las cosas son perfectos. Yo recuerdo mucho, yo trabajaba en la Nunciatura Apostólica en ese tiempo, es decir, un trabajo de oficina, siendo sacerdote diocesano, y cuando la esencia nuestra es trabajar, digamos, con la gente, y vino un tiempo de crisis personal, y recuerdo que unos amigos muy queridos, muy cercanos, como suele pasar, nos insisten a los sacerdotes que vayamos al retiro, y yo hice el retiro, caminé con la parroquia de Cristo Maestro, y lo hice muy a regañadientes, muy, digamos, sin una voluntad, pero era tal como la indiferencia que tenía de tantas cosas que dije, bueno, pues quizás más mal no me vaya a hacer, no voy a contar pues todos los pormenores allí, pero realmente fue una experiencia transformadora que siento que a mí me abrió un escenario que no tenía. Estaba yo viviendo una fe supremamente racionalista, supremamente movida, voluntarista, y digamos que era como un desbloqueo afectivo. Y después de esa experiencia, yo pensaba, tantos sacerdotes que estaban, o que pueden estar, o que están como yo, en una dificultad, o ni siquiera una dificultad, cerrados a ciertas posibilidades, y yo decía, qué maravilla poder trasladar esto. O sea, cuando oyes laicos contando experiencia, tal, dices, qué maravilla, pero claro, cuando eres sacerdote dices, ¿y si fuéramos los sacerdotes los que nos abriéramos? Y los sacerdotes los que sirvieran a otros sacerdotes, esta experiencia podría tener un impacto impresionante, porque digamos la inquietud era, el sacerdote siempre corre el riesgo de que una experiencia como esta se convierta en una experiencia, digamos, profesional, entre comillas, es decir, conozco una experiencia eclesial que es para otros, para los laicos, pero no es para mí. No significa que no haya transformado la vida de muchos sacerdotes el haberlo vivido junto con laicos. Sin embargo, esa posibilidad de generar otro tipo de relaciones entre los sacerdotes, de quitarnos máscaras, de poder vivir transparentemente, se convirtió en una fuerza muy grande. Y yo recuerdo el último día de mi experiencia, estaba yo sentado en una mesa con un laico y le dije, oiga, esto lo deberíamos hacer. Y él me dijo, yo he oído a otro sacerdote que tiene esta misma inquietud. Y entonces le dije, ¿y quién es? Y me dijo, se llama el padre Guillermo Echeverry. Y yo, hombre, pues al padre Guillermo lo conozco, es sacerdote eudista, lo conozco desde hace muchísimos años. Y entonces me puse en contacto con él y él me expresó que tenía ese mismo sentir. Y al percibir que aquello no era como un capricho nuestro, porque el mundo un poco nuestro clerical, pues puede correr el riesgo en algún momento al interior, de quedarse mucho en las formas, de no abrirse mucho, de no manifestar mucho la verdad que hay detrás. Y entonces se sentía como una apuesta un poco arriesgada, ¿no? O sea, bueno, que los laicos cuenten cosas, pues bueno, pero nosotros, sonaba un poco arriesgado, como de mucho miedo. Había esta inquietud profunda en mí, y al saber que hay otro sacerdote que también la tiene, pues aquello como que coge más fuerza. Hablo con Guillermo, me expresa que lo tiene en el corazón, y luego resulta que hay un tercer sacerdote del clero castrense, originariamente de Armenia, el padre Jesús Amador Quiseno, que lo habíamos oído hablar en un retiro, que él tiene una gracia muy grande para contar las cosas, supremamente directo y divertido, y dijimos, pues vamos a decirle a él, y ya éramos tres con la idea, y dijimos, pero ¿cómo vamos a hacer? Esto es meterse uno en
en la boca del lobo, o sea, mejor dejemos las cosas quietas, siempre había esa duda. Y dijimos, no, pues que sea la iglesia la que nos diga, y si esto no es de Dios, pues que no sea. Y ahí es donde acudimos a usted. A usted como obispo, como iglesia madura, iglesia adulta, como jerarca, a que nos dijera, quizás, aún teniendo el fuego y el interés, como que nos dijera, mejor dejen eso quieto. Pero pasa todo lo contrario. Me acuerdo mucho aquella cena, comiendo pasta, en la que usted nos escucha atentamente y nos dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ante la voz de la autoridad de la iglesia, esto es una gracia impresionante porque es un sello, es una garantía, es una verdad absoluta, digamos, para el que lo vive, y dijimos, pues si el señor obispo nos lo está diciendo, vamos con todo. Y así nace el primer retiro de Emaús para sacerdotes, y ha sido una experiencia que hemos sido testigos, usted más que ninguno, el efecto que tiene, no solo por abrir el corazón de un sacerdote a esta experiencia y llevarlo a su parroquia, que es bueno, sino porque el sacerdote mismo puede tener esta, y yo creo, esa es la manera como nacen. Se han hecho ya varios retiros en Colombia, aquí en Bogotá se han hecho 6 retiros, también algunos obispos nos han pedido la experiencia para su diócesis, por ejemplo, en Santa Rosa de Osos, en Chiquinquirá, en El Espinal, hemos estado en Venezuela, en México. Yo creo que alrededor de unos mal contados 800 sacerdotes han vivido la experiencia, lo cual pues es una gracia inmensa del Señor. Pues ya que lo mencionas, Astolfo, hay algunos obispos que han participado de la experiencia del retiro de Emaús sacerdotes. Vamos a escuchar el testimonio de 2 de ellos que hicieron el retiro, que lo vivieron. Alguno de ellos también ya lo tiene en su diócesis, que es la diócesis de Tumaco. El otro es Monseñor Medardo, que está en un territorio de misión en el oriente de nuestro país. Entonces los invito a escuchar esos 2 testimonios que son bien interesantes de 2 obispos que han vivido personalmente la experiencia del retiro de Emaús. Un cordial saludo para toda la comunidad de Emaús en Colombia. Esta es una experiencia muy bonita que hemos vivido y que yo he vivido primero como sacerdote, después como obispo en la diócesis de Tumaco. Nace en un momento muy especial en la parroquia catedral a través de unos servidores que me contactaron y estábamos buscando caminos de llevar la evangelización a ciertos sectores que era muy difícil hacerlo. Y llegan providencialmente, estoy seguro, guiados de la mano del Señor, y me presentan esta experiencia que empezamos a reflexionarla, empezamos a orarla. Le solicito al señor obispo, Monseñor Camilo, que era el obispo de la época en Barrancabermeja, la posibilidad, y me da la apertura para que lo hiciéramos en la diócesis. Eso llevó un tiempo de reflexión, como digo, un tiempo de experiencia, de discernimiento. Luego tuve la oportunidad también de hacer el retiro aquí en Bogotá con San Tarcisio, y fue como la experiencia de apertura. ¿Por qué? Porque pude conocer esta experiencia que es un encuentro con el Señor, es un encuentro donde hombres y mujeres, cada uno en su formato, vive esa realidad, vive la riqueza, sobre todo el laicado. Yo recuerdo mucho cuando vi el testimonio, después ya revestido en la Eucaristía, yo les decía que por muchos años la Iglesia había tenido como esos grandes movimientos donde los religiosos, donde los sacerdotes ocupaban un puesto importante, y hoy la Iglesia nos está diciendo es el tiempo de los laicos. Y yo les decía, es el tiempo de ustedes, porque esencialmente es un movimiento que nace de esa experiencia del deseo del laico de vivir el encuentro con el Señor. Luego llevamos el retiro y fue una experiencia muy bella, y ha sido una experiencia muy bella en la diócesis de Barrancabermeja. Últimamente, ya con el designio del Señor y el designio de la Iglesia de servir en Tumaco como obispo, también vimos la posibilidad de poder una vez más abrir este encuentro, abrir esta realidad de iglesia, porque sobre todo eso se entiende que es una realidad de iglesia, una realidad muy especial, donde hombres y mujeres a través de esos 3 días de encuentro revitalizan la fe. Y sobre todo lo que nos está diciendo la Iglesia,
viven un tiempo de encuentro con el Señor. Lo ha dicho el Papa Benedicto muchas veces, nos lo decía en su encíclica Dios es amor. No se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por un encuentro con el Señor que redimensiona la vida. Y creo que eso ha sido la experiencia de Emaús para muchos de nosotros, sino para todos. Es un encuentro, no tiene grandes ideas, no tiene grandes discursos teológicos, no tiene grandes reflexiones, pero sí tiene una cosa importante, que es lo que nos dice la Iglesia, la experiencia. Una experiencia de fe compartida, una experiencia de fe celebrada. Yo quiero celebrar con todos ustedes este tiempo de bendición que ha sido Emaús y este tiempo de bendición que seguirá siendo Emaús para la Iglesia en Colombia. Bendiciones. Soy Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, vicario apostólico de Mitú. He caminado y he acompañado a caminantes en el retiro de sacerdotes de Emaús, donde, digámoslo, es una cita en la intimidad y en el amor con Dios, donde se experimenta a Jesús resucitado a través de su palabra, a través de las celebraciones, a través de la manifestación en muchas personas que asisten allí y que acompañan. Jesús se aparece nuevamente en nuestras vidas para decirnos y mostrarnos que cuando Él está presente en nuestras vidas no hay cabida a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, porque allí se vive amor, fe y esperanza. Es decir, donde todos nuestros proyectos tienen nuevamente y cobran sentido en nuestras vidas, donde Jesús vuelve a aparecerse y nos invita nuevamente a experimentar y llevarle a los otros, diciéndoles: Cristo ha resucitado, se ha aparecido en nuestra vida. No es solamente la teoría, sino que es la palabra viva en cada uno de nuestros corazones en esta experiencia. Sacerdotes que ya estaban casi para dejar su ministerio, personas que también en su experiencia dicen: ya iba a dejar mi matrimonio, han recobrado ese sentido. O jóvenes que no le habían visto sentido a su vida, perdiendo la esperanza, vuelven a recobrar. Por ello, Emaús es esto: hermano, Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Qué interesante oír estos testimonios de dos hermanos obispos que han vivido ellos mismos el retiro y que han acompañado el camino de diferentes experiencias de retiro en parroquias o en diócesis en Colombia. Quisiera ahora que conversáramos un poco acerca de lo que viene después del retiro de Emaús. Ustedes pues están en el ambiente de la parroquia, tú como laico, en la parroquia de la Inmaculada Concepción del Chicó, Astolfo como párroco en Jesucristo Redentor. Entonces quisiera que nos contaran cómo se vive Emaús después de la experiencia del retiro, porque si luego salen a sembrar, a llevar el anuncio a otros lugares, es porque seguramente hay una experiencia que los mantiene y que va más allá de la experiencia del retiro simplemente. Entonces, Arturo, cuéntanos un poquito cómo es ese post-retiro en la Inmaculada Concepción. A ver, en la Inmaculada y en otras parroquias, pero ahora me viene a la memoria el primer retiro que hicimos en San Agustín, Huila. El obispo mandó a un delegado para que le explicáramos qué era Emaús y qué pasaba después de Emaús. Teníamos 80 caminantes. Y entonces me preguntaba, ¿y de esos 80, cuántos van a la reunión posteriormente? Yo le dije, 15, 20, y me dijo, y los otros 60 se pierden. Le dije, no, porque es que yo creo que nosotros como caminantes y como miembros de la Iglesia hemos aprendido que si yo salgo de aquí siendo mejor ciudadano, siendo mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor hermano, mejor jefe, mejor empleado, está la labor cumplida. Me parece que
yo en lo que he aprendido de Emaús es en eso, a ser mejor yo mismo y a servirle a la gente en lo que pueda hacerlo desinteresadamente. Creo que es eso, uno tiene que ser un miembro de la iglesia y un miembro de la sociedad, y como alguien decía, vayan y evangelicen, y si les hace falta hablen. Yo creo que... San Francisco, sí. San Francisco, así. Entonces, es más con el ejemplo lo que he aprendido yo en Emaús y en todas las parroquias, padre. Muchas gracias, Arturo. Astolfo, ¿qué nos cuentas del post-Emaús en tu parroquia? Bien, desde el punto de vista de párroco, en contraste un poco con el de un fiel, pienso que efectivamente uno puede ver el post-Emaús como unos círculos concéntricos, unos más anchos, otros más pequeños, y como decía Arturo, algunos van al retiro, quizás vienen en la primera reunión o alguna, y luego por circunstancias diversas, no digamos ni siquiera por falta de voluntad, traslados, la movilidad que hoy tiene la gente en todas partes es muy grande, no acuden, no siguen acudiendo, algunos se quedan un tiempo, pero siempre se ve que hay un itinerario, y en eso me parece también que la Arquidiócesis de Bogotá ha sido juiciosa en querer ofrecer justamente un camino para que el que vive la experiencia luego pueda tener un itinerario de formación, que en efecto en la práctica pues algunos lo llevan, digamos, adelante con mucho juicio, otros, digamos, por circunstancias no siempre perseveran, pero siempre queda la experiencia que creo que marca para toda la vida, y eso la hace absolutamente que vale la pena, es valiosa. Y lo que hemos visto también es que, al menos en mi parroquia, muchos otros ministerios parroquiales terminan siendo nutridos de personas que en Emaús han recibido un primer encuentro con el Señor o una renovación de su vida cristiana, y en ese sentido luego terminan colaborando en la catequesis, en el servicio social o en otro tipo de, digamos, de pastorales, de frentes de trabajo en la iglesia, muchas veces enraizado en la parroquia, a veces en otro tipo de movimientos, instituciones, pero en todo caso creo que también es una fuente digamos, de impulso para que las personas luego se incorporen a la parroquia, y entiendo que ese es el espíritu original del retiro, ¿no? Un párroco y una catequista que quieren revitalizar los ministerios de su parroquia. Muchas gracias. Arturo, ¿querías hacer alguna anotación al respecto? Sí, porque es que el delegado del obispo me preguntaba igualmente, y yo no los voy a volver a ver, le decía, sí, tengan la seguridad de que no los va a ver en las reuniones, en las parroquias seguramente, pero los va a ver en la misa, lo va a ver en confesión, lo va a ver bautizando a sus hijos, allá los va a ver, y me parece que esa es la parte importante de lo que hay que hacer en Emaús o en cualquier catequesis. Sí, es que... Y un ejemplo, padre, perdón, un ejemplo de eso claro fue que de ese retiro salieron 3 o 4 matrimonios que estaban en unión libre, de incluso un político muy importante de la zona, que tenía 25 o 26 años, y se casaron al tiempo de haber caminado. Pidieron a sus esposas delante de todo el mundo de que los aceptaran, y legalizaron sus uniones ante la iglesia. Me parece que eso es práctico. Qué interesante. Sí, es que la formación después continúa, como lo han dicho los dos, en la vida corriente, en la vida de cada día, en medio del mundo, de las ocupaciones. Continúa también en la comunidad que se va formando a raíz de la experiencia de Emaús, siguiendo algunos itinerarios de iniciación cristiana, pero continúa igualmente por la vinculación a la parroquia. Es que el ambiente de la comunidad cristiana nos va formando a través de los sacramentos, a través de la experiencia de la caridad. Tenemos todavía algunos testimonios que los invitamos a ver en este instante. Saludamos desde Cartagena. Mi nombre es Marco Blanquicet, mi esposa, Lucy Sotomayor, nuestros hijos, Marco Felipe y María Lucía. El Señor nos transformó la vida a través de un retiro de Emaús en el año 2011. Ese año mi esposa me inscribió en ese retiro al que yo no quería ir, y nos encontramos con un Jesús maravilloso, misericordioso, bueno, que nos enseñó lo que fue
lo más importante, la palabra más importante en nuestras vidas. Nos dijo: hijos, el amor es más que un sentimiento, es una decisión. Ya no importa lo que estés pasando, ya no importa lo que estés viviendo, lo importante es que yo estoy en sus corazones, nos dijo el Señor. Eso nos cambió para siempre, comprendimos la importancia del sacramento, de la Eucaristía, del sacramento del matrimonio, nos formó, nos transformó interiormente y luego nos envió a sembrar Emaús en Santander, en Bucaramanga. Luego regresamos a Cartagena y nos regaló un par de hijos que estábamos deseando. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Hola, soy la hermana Natividad. Yo llego a este país hace aproximadamente 10 años, en el mes de marzo, y en el mes de abril, con motivo de mi cumpleaños, me regalan el retiro de Emaús. Es verdad que yo había tenido el año anterior un encuentro con el Señor, un encuentro que realmente me hace cambiar mi forma de ver la vida, que me hace tomar una decisión o por lo menos entrar en un discernimiento si realmente Dios quiere que yo le consagre mi vida. Cuando yo llego a este país y voy al retiro de Emaús, la verdad es que las expectativas eran simplemente pues un fin de semana de estar con el Señor y entrar en más intimidad. Lo que yo encuentro en ese fin de semana es al Señor, pero realmente encarnado en el sufrimiento, en el día a día de tantos testimonios que yo voy escuchando. Eso para mí significa un corte en mi vida, un empezar a ver a Dios de otra manera, un empezar a ver a un Dios ya en el corazón del otro. A partir de ahí, mi experiencia con Emaús empieza a ser una experiencia de colaboración, una experiencia donde yo también he sido servidora, he tenido la capacidad, la oportunidad de conocer a los servidores y me parece que son personas que realmente son hombres y mujeres que laten con el mismo latido del corazón de Cristo. Son verdaderos constructores del reino de Dios en esta vida. Me parece que son hombres y mujeres que luchan por que los demás tengan el encuentro con Dios, porque los demás también tengan la posibilidad de transformar muchas veces sus vidas que realmente son vidas que aparentemente han perdido el sentido vital. Yo le pido a Dios que sigan siendo verdaderos formadores del reino de Dios aquí en la tierra. Qué bueno, en este segmento hemos tenido la oportunidad de escuchar testimonios de ministros ordenados, presbíteros, obispos, de laicos, de algunos que están en el sacramento del matrimonio, de consagrados. Cómo esta riqueza del retiro de Emaús ha llegado a los diferentes estados de vida en la Iglesia y también se ha preocupado por acompañar a las diferentes edades. Y a partir del retiro de Emaús han surgido algunas experiencias que no son propiamente Emaús, pero que nacieron al calor de personas que habían vivido la experiencia. Por ejemplo, con jóvenes, Éfeta, Domus, Revolución Juvenil, con niños semillitas. Quisiera, Astolfo, que me contaras si has estado cerca de alguna de esas experiencias, cómo las has visto. Bien, respecto de las que menciona, estoy acercándome a la de Éfeta en mi parroquia, los hemos invitado a participar, pero justamente hubo una reunión y llegó la pandemia, con lo cual, pero me ha impresionado mucho la perseverancia de los jóvenes que aún de manera virtual siguen, tienen un deseo, y ha sido para mí también edificante y desde luego refrescante y renovador para un sacerdote ese contacto con los jóvenes. Y por otro lado, pues hay una experiencia también, así como hubo una con sacerdotes, digamos que paralelamente, un poco después de haber hecho, si no estoy mal, un par de retiros de sacerdotes, la inquietud de, bueno, pero quizás la vida consagrada, en concreto las religiosas, podrían también acceder a una experiencia de renovación de este tipo en condiciones parecidas. Y recuerdo mucho que fue también muy bonito ver el discernimiento eclesial y el discernimiento de la jerarquía, y a mí me parece especial, digamos, poner esto a la luz, porque para mí ha sido también una experiencia sacerdotal
porque yo recuerdo que trabajaba en ese tiempo en la nunciatura y tenía esta inquietud, bueno, algo con religiosas, y me acuerdo que el nuncio, que era el jefe, me dijo, todo lo que hagas, hazlo siempre con la iglesia, con los señores obispos, y tendrás la certeza de que te digan que sí o te digan que no. Si te dicen que no, estás tan tranquilo. Si te dicen que sí, pues seguramente el Señor te está hablando. Y en ese orden de ideas, digamos que pues surgió, bueno, hagamos algo con religiosas, pero ahí había una diferencia, ¿verdad? El retiro de Maús en su esencia es un retiro parroquial, es un retiro que, digamos, el sacerdote pues está involucrado en la parroquia y es el párroco y es parte integrante de la parroquia, por eso, como usted mismo nos ilustraba siempre, parecía natural que el retiro de sacerdotes cupiera dentro del título, si se le puede llamar así, Emaús. Sin embargo, las religiosas, aunque seguramente participan de la vida de muchas parroquias, no parecen caber exactamente en ese esquema, y para no, digamos, desvirtuar la esencia del retiro de Emaús y también para adaptarlo de una manera más apropiada a la vida, digamos, de una consagrada, surge otra iniciativa, y esto se hizo en un discernimiento suyo con Monseñor Luis Manuel Alí, también obispo auxiliar de Bogotá, y en ese diálogo entre ustedes dos me parecía muy especial discernir que realmente convenía era plantear una experiencia de, digamos, con la misma esencia, pero con algunas modificaciones, y así surge el retiro llamado Sponsa Christi, esposa de Cristo, que esa es la esencia de la vida consagrada, y que bajo el acompañamiento de Monseñor Luis Manuel Alí, pues también se ha celebrado en un par de ocasiones. Este año no se ha hecho por las razones obvias, y también ha sido, creo que, una gracia, una iluminación. La hermana Natividad, que aparecía en el video, originalmente tuvimos algún diálogo con ella, luego no se pudo concretar, pero algunas comunidades, varias comunidades religiosas de vida activa y contemplativa, en concreto las hermanas Hijas del Fiat, de una fundación colombiana de Antioquia, de la diócesis de Sonsón Río Negro, han sido como también fundamentales en estas primeras experiencias. Muy bien, vamos llegando al final de este tercer conversatorio en la celebración de los 15 años de la experiencia de Emaús. Hemos visto cómo Emaús se ha ido irradiando a distintas parroquias y diócesis en Colombia y aún en el exterior desde Colombia. Hemos visto cómo ha alcanzado también diversos estados de vida en la iglesia, consagrados, sacerdotes, matrimonios. Hemos visto cómo se ha ocupado también de las distintas edades, de los niños y de los jóvenes. Sabemos que muchas personas han seguido esta transmisión, no solo los cristovidentes habituales, sino muchos caminantes de Emaús que están viviendo una jornada de celebración y que le agradecen a Dios todo lo que esta experiencia ha significado en sus vidas. En unos pocos minutos que nos quedan, vamos a abrir los micrófonos, los teléfonos, los canales de Cristovisión y de la Arquidiócesis de Bogotá, para que algunas personas que quieran nos compartan también de manera rápida, con una, con dos palabras, lo que el retiro de Emaús ha significado en sus vidas. Entonces, quedamos atentos. Sabemos que hay muchísimas personas que han seguido la transmisión. De pronto generamos ahora un infarto telefónico aquí, pero bueno, si algunos alcanzan a entrar y a decirnos una palabra, sería también muy grato para nosotros. Muy bien. Mientras logramos la comunicación, yo le pediría al padre Astolfo que nos contara también un poco cómo se ha vivido la experiencia de Emaús y del posretiro en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo han hecho para mantener los grupos y el espíritu de esto en medio de esta situación que estamos viviendo? Yo he visto que no es fácil, pero me ha impresionado ver el espíritu de los fieles, en concreto de mi parroquia, lo puedo decir porque veo
cómo los líderes y las líderes de hombres y mujeres se empeñan por mantener las reuniones virtuales, por Zoom, por el medio que corresponda, por estar pendientes de las personas, una llamada, a estar atentos a las necesidades, a las circunstancias que alguno pueda estar viviendo. He visto, por ejemplo, cómo los miembros de la parroquia, por ejemplo, han hecho un grupo de emprendimiento. Entonces, frente a la crisis económica, han generado canales para que las personas de los grupos de Emaús puedan dar a conocer lo que hacen, sus servicios y en ese sentido apoyarse mutuamente, realmente hacer una solidaridad concreta, real, entre los miembros de la comunidad, y eso me parece que es supremamente elocuente. Muy bien, hay una cosa que yo quisiera destacar, y es que si bien es cierto las reuniones son importantes, y ahora pues las hacemos por Zoom o por cualquiera de las distintas plataformas, hay algo que también es muy característico en el posretiro de Emaús, que es el acompañamiento personal. Es muy interesante ver cómo las personas se llaman, están pendientes de quienes caminaron con ellos, hacen casi como un pastoreo, podríamos decir. Y eso es muy importante porque a veces la persona al cabo de un cierto tiempo, por distintas razones, pues puede ir tomando distancia, y cuando escucha una voz amiga que se interesa por ella, que la llama, que la invita, pues eso de alguna manera ayuda a refrescar la experiencia que se vivió. El acompañamiento es muy importante, ese acompañamiento personalizado. No sé, Arturo, ¿tú qué recuerdo tienes de esa realidad en los retiros de Emaús? Si tú mismo has acompañado a algunos o si te has sentido acompañado por otros de manera personal. Ambas cosas, ambas cosas. Como todos sabemos, hablar de algunas cosas de nuestro retiro, pues nos está prohibido. Pero en asuntos de acompañamiento es muy claro lo que usted dice, porque es que cuando uno camina, despierta tantas cosas en su interior que solo no las puede llevar. Necesita al párroco, necesita a la familia, necesita a su líder de mesa, necesita a su compañero de mesa, a su compañero de dormitorio, a alguien. Porque es que todo lo que se le despierta a uno en un retiro, y no estoy hablando como caminante únicamente, sino como servidor. Yo he tenido la oportunidad de servir algunas veces y cada vez para mí es un camino y cada vez es un despertar igual. Entonces yo también necesito acompañamiento. No es que yo acompañe, no, yo también necesito acompañamiento. Todos nos acompañamos de diversa forma, con mucho cuidado de no irse uno a sobrepasar ciertos límites que la misma persona requiere. Hay que tener mucho tacto y para eso el Espíritu Santo siempre ayuda. Sin ninguna duda el acompañamiento en el porretiro para ambos, caminantes y servidores, es indispensable. Muchas gracias, Arturo. Bueno, con estas reflexiones concluimos este conversatorio. Ahora, dentro de unos instantes, tendremos la celebración eucarística presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Luis José Rueda, que ha querido acompañarnos y unirse también él de manera personal a esta celebración de los 15 años de Emaús en la Arquidiócesis de Bogotá y en la Iglesia colombiana. Los invitamos entonces a mantenerse atentos, a disponerse ahora para la participación en la celebración de la Eucaristía. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos compartido su experiencia y cómo han colaborado también en la siembra y en la extensión de Emaús en distintos sectores y edades y condiciones en la vida de la Iglesia. Muchas gracias a usted, Monseñor, por la invitación y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás viendo celebración de los 15 años del Retiro de Emaús en la Arquidiócesis de Bogotá. Hola, soy Adriana Eslava. ¿Qué significa Emaús en mi vida? Significa un cambio total en mi forma de vivir la fe. He sido una mujer que tengo fe. He creído en Dios. Amo mi Iglesia Católica desde siempre.
soy una enamorada de la Virgen María. Pero hay algo que siempre me encantó y era servir. Mi vocación primordial ha sido el servicio. Pero Emaús me enseñó que hay que servir para servir, que no todos estamos en capacidad de servir. Y allí aprendí, porque el servir no es atender, el servir es darse, es darlo. Y para poder dar, lo que tienes que dar es bueno. Así que allí, en esas reuniones de Emaús cada semana, fui entendiendo cómo todo eso que yo había aprendido y todo eso que yo había experimentado era ponerlo en práctica realmente. Era empezar el verdadero camino de conversión, es decir, de cambio personal a partir de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso yo me siento muy afortunada de haber experimentado el retiro de Emaús en el 2011, pero sobre todo y ante todo, de haber continuado ese camino semana a semana en un garajito de mi parroquia, para entonces la parroquia de Usaquén, de haber tenido un sacerdote que al comienzo no entendía mucho el tema y no le llamaba tanto la atención, y que cuando él experimentó el retiro también sintió esa alegría de haber pasado por Emaús. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que como tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión. Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovision.co. Ok, sí señor, acá dice donaciones. Eso. ¿Cuánto vas a donar? 20,000 pesitos, mi amor. Listo, papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de débito. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. Descarga gratis en tu App Store la nueva aplicación Cristovisión. Podrás tener en cualquier momento señal en vivo de todos los programas, acceso directo a nuestros contenidos digitales, botón para hacer tu donación en línea, noticias, homilías del Padre Ramón y artículos de interés católico. ¡Anímate y veamos juntos el mundo con los ojos de Jesús! Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710.